Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Vamos a continuar estudiando este tema sobre el hogar y hemos hablando sobre la educación sexual. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el peligro de la tentación sexual y hoy vamos a hablar sobre los pecados sexuales, algunos pecados sexuales que la Biblia anuncia y enjuicia y que nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro matrimonio y cuidar nuestros hijos de toda esta clase de pecados, porque el Señor quiere un hogar como el que hizo al principio, santo, limpio, un hogar consagrado, hermanos. Y lamentablemente toda nuestra sociedad está corrupta, lamentablemente, porque la corrupción empezó con el hogar. En un hogar empezó la corrupción. Y el hogar, como la sociedad está compuesta por hogares corruptos, la sociedad es corrupta. Dios quiere que nuestros hogares sean hogares distintos. Por eso somos un pueblo aparte. La iglesia, la palabra iglesia significa un pueblo separado. Un pueblo separado del mundo y consagrado a Dios. Por lo tanto, nuestros hogares deben estar separados y consagrados a Dios. Cuando hablamos de pecados sexuales, vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 13, por favor. Porque lo estamos enfocando desde el punto de vista del hogar. Y nosotros como esposos tenemos que cuidar a nuestros hijos y cuidar los hogares de nuestros hijos para que los hijos de nuestros hijos también tengan hogares que honren y glorifiquen al Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, la Biblia dice: honrosos sean todos el matrimonio, honrosos sean todos el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay una sentencia de juicio por toda la Biblia para el pecado sexual. Recuerde que hay dos temas en la Biblia que abundan, que es el pecado sexual y el amor al dinero. Los dos Dios advierte y habla con castigo profundo para los que practican todas estas cosas. Dios quiere que realmente nosotros entendamos que Dios quiere una vida de santidad. Y quiero que vayamos al libro de Efesios un momentico, que es uno de los versículos que estudiaremos en alguno de estos días estudiando el libro de Efesios. Pero Efesios capítulo 5, hablando de la vida sexual y de tener vidas morales correctas. En Efesios capítulo 5 dice, en el versículo 3 y 4, dice la escritura: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ninguno que sea idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso la necesidad, hermanos, de tener vidas santas y buscar tener hogares santos y enseñar a nuestros hijos a tener vidas santas y cuidar a nuestros hijos para que vivan vidas separadas del pecado y por lo tanto separarlos del mundo también. Dios nos ha dado autoridad para gobernar nuestros hijos hasta que se casen y nos ha dado autoridad para ser maestros de ellos hasta que se mueran. Autoridad hasta que se casen y autoridad para ser maestros hasta que se mueran. Por eso dice la Biblia: enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y tenemos que corregir, hermanos, porque todo lo que nuestros hijos hagan es nuestra responsabilidad. Y todo aquello que ellos hagan y nosotros no los corrijamos será nuestra culpa. Será nuestra culpa. Todo aquello en que nosotros le consintamos caerá sobre nosotros. Cuando hablamos de los pecados sexuales, vamos al libro de Levítico 18:23, donde prohíbe un pecado sexual. Y se lo prohibió a su pueblo, al pueblo de Israel, y también lo prohíbe a la iglesia y lo seguirá prohibiendo a toda la humanidad. Levíticos 18:23. Levíticos 18:23. Todo el libro de Levíticos es un capítulo donde se habla de la inmoralidad. Y en el versículo 23
Después de que el Señor habla de que la desnudez nuestra no debe ser vista por nadie, ni que nosotros debemos descubrir la desnudez de nadie, excepto la de nuestra esposa o la mujer, la del esposo. De resto no se debe descubrir ninguna desnudez. En el versículo 23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Esto es perversión. Las costumbres costeñas, digamos así, porque los costeños tienen una costumbre, una fama muy fea, porque no se le menciona a ninguna otra parte del país, sino a los costeños. Es interesante que no quería hablar más de los costeños, solamente decir que esto era prácticas todavía en el tiempo de los levíticos. Yo sé que no solamente los costeños, eso es de todos, hermano. Solamente que estoy hablando de que a ellos es los que se les habla. Entonces, tranquilo que no estoy contra ningún costeño, solamente estoy mencionando la cultura en este momento. Porque quiero llevar la referencia es que hace más de 2000 años atrás existía ya. Por eso se está prohibiendo en el libro Levíticos. 1400 años antes de Cristo. Porque eso no es una advertencia para los costeños, es para usted, para mí. Para todo creyente y para toda persona que se atreva a decir que conoce a Dios, le está prohibido toda clase de perversión sexual. Y una de las que menciona es esta: con ningún animal tendrás ayuntamiento. Es perversión, es aborrecible delante de Dios, es contra naturaleza. Dios no hizo las cosas así. Y eso hay que enseñarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes y cuántos nosotros como padres hemos sentado a los hijos a enseñarles esto y a decirles: vea, hijos, eso se practica en el mundo y está prohibido para usted mientras esté bajo mi techo, y para usted como hijo de Dios, si es que realmente ha conocido a Dios. Y saber que Dios sentencia a todas estas personas a muerte si las practican. Porque la paga de este pecado es muerte. Y de hecho toda persona homosexual, toda persona fornicaria, toda persona adúltera, según la ley, debe morir irremisiblemente. Y a pesar de que la ley hoy en día, la ley humana, los que administran la ley no la aplican, el que la administra de los cielos la sigue aplicando. Por eso Hebreos 13:4 es muy claro: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque esto es una especie de fornicación. Esto entra entre los pecados de fornicación. Porque la fornicación tiene que ver con toda clase de desviación sexual. Y antes de salir de este capítulo, quiero recordarles, hermanos, que la desnudez de nosotros no debe ser vista públicamente. Es fornicación. Mostrar nuestra desnudez públicamente es ser fornicario. No permitirás que tus hijos anden en calzoncillos en su casa. Usted como esposo, como mujer, no saldrá en ropa interior a la casa en presencia de sus hijos. Ni dejarás que sus hijos lo hagan. Esto es perversión también delante de Dios. Es exhibicionismo. Dios prohíbe eso. No te bañarás con tus hijos desnudos. A los pequeñitos usted los baña, pero usted debe tener su ropa. Pero no te bañarás con ellos. Todo eso Dios lo prohíbe, porque todo eso es parte de la fornicación. Y la iglesia de Dios debe ser un pueblo santo. Báñate con tu esposa, báñate con tu marido, pero no con tus hijos. No con tus hijos. Porque es necesario entender, y usted lee en todo el capítulo 18 del libro Levítico, si está hablando de todas estas leyes de inmoralidad. En el versículo 22 del mismo capítulo de Levítico 18, habla de otro pecado que es común hoy y tristemente es aceptable dentro de la famosa llamada iglesia. Quien acepte esto no debe ser llamada iglesia. Porque la iglesia y el que acepte la homosexualidad o cualquier clase de pecado sexual no debe ser llamado creyente tampoco. No debe ser llamado creyente. Una cosa es que nos toque ver, otra cosa es que aceptemos lo que vemos. Porque no podemos salir del mundo, dice la Biblia, no podemos. Pero sí podemos dejar de practicar lo que el mundo
hace. Versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con... Entonces lo leímos. Entonces, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación delante de Dios. Recuerde que el adulterio es pecado. La homosexualidad es pecado. Y este texto está hablando básicamente de homosexualidad. Recuerde que cuando la Biblia dice que cuando Cristo venga estaremos como Sodoma y Gomorra. Y es común verlo hoy en día. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, porque Romanos capítulo 1 da una vasta amplitud. Romanos capítulo 1. Habla sobre las consecuencias de la homosexualidad. ¿De dónde proviene la homosexualidad y cuáles son las consecuencias de ella? En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es una de las primeras consecuencias de las causas de la homosexualidad, es el rechazar a Dios. Una de las primeras consecuencias de la homosexualidad es que la gente no rechazó al Dios que se dio a conocer. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. La segunda es el ser racional. Dios nos dio razón, pero no para que razonemos de Él. Nos dio la razón para pensar, para hacer juicio, pero no para razonar de Él. Por eso el texto dice, se envanecieron en sus razonamientos. Cuando uno empieza a razonar sobre las cosas de Dios y sobre Dios, el corazón se entenebrece. Nos lleva a profesarnos a nosotros sabios y nos hace necios. Entonces, cuando eso sucede, nos apartamos de Dios y hacemos nuestros propios ídolos. Por eso el versículo dice, entonces cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando yo dejo de creer en el Dios que se reveló y dejo la fe para empezar el raciocinio, entonces mi necio corazón empieza a apartarse. Mire, hermano, usted no va a encontrar en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que usted le mande a razonar acerca de Dios. Le manda a creer, que es distinto. Aún las cosas que no entiendas, que no puedas razonar, que no puedas explicar, dice la Biblia, solo créelas y verás la gloria de Dios. Pero los que empiezan a razonar, se profesan ser sabios, forman sus propias ideologías, se hacen necios y entonces cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Le hago una pregunta en esta mañana. No responda no, solamente medite. ¿Cuántas veces usted y yo, porque yo me involucro en eso, no hemos estado de acuerdo con Dios? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado de acuerdo con Dios? No estamos de acuerdo con Dios de la forma en que Él hace las cosas, de la forma en que me tocó a mí, de las situaciones en que vivo. No estamos de acuerdo, no me agrada. Y muchos decimos muy folclóricamente como creyentes, uno le pregunta, hermano, ¿cómo está usted? Dice, pues como Dios quiere, pero no como yo quiero. ¿O no hemos pensado alguna vez así? Todo eso es raciocinio, todo eso es necedad, todo eso tiene que ver con esta parte de no darle la gloria a Dios, sino envanecernos en nuestro propio razonamiento. Nos miramos al espejo y dice, Señor, ¿por qué me hiciste así? Empezamos nosotros, nuestro necio corazón, a razonar. Y cuando yo me miro al espejo y no me agrado a mí mismo, ya me estoy enamorando de las criaturas y olvidando del Creador. De hecho, me estoy enamorando de mí mismo. Y me estoy haciendo juicios de mí mismo. Y me estoy olvidando de quién me hizo así.
Entonces mi necio corazón se aparta y empieza. Porque cuando yo me miro al espejo y no me gusta a mí mismo, es porque quiero parecerme a alguien más. Y cuando yo quiero parecerme a alguien más, ya estoy tomando a esa persona como un ídolo para mí. Eso se llama enamoramiento. Y el perverso corazón de nosotros es malo y cae facilito. Por eso entonces viene el juicio de Dios. Cuando yo empiezo esas cosas, entonces dice Dios lo que Dios hace con personas así. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, o sea, a sus propios deseos, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Uno de los problemas de la idolatría es que cada uno empieza a adorar la imagen que tiene. Si adora la imagen de un hombre o adora la imagen de una mujer, de eso se enamora. Y cambian la gloria de Dios. ¿Qué imagen tiene Dios? ¿Qué semejanza tiene Dios? Ninguna. Por eso el Dios de los cielos no se le imagina y no se le hace ninguna semejanza para adorarlo. Solamente se le adora, se le cree, sin tratar de ver nada. Algunas veces, muchos han intentado, no sé si con ustedes han intentado, pero conmigo intentaron, de tratar de cerrar los ojos y tratar de imaginarse a Dios y imaginarse el trono de Dios y acercándose a eso. Eso ya es idolatría. Eso ya es salir de la presencia de Dios. Hermanos, cuando usted se trata de imaginar algo de Dios, su mente no le cabe para nada de eso. Para nada. Y cuando usted intenta imaginarse el trono de Dios, se imagina algo que ya ha visto. O sea, ya empezó a imaginarse algo hecho por los hombres, algo creado por los hombres, mas no algo creado por Dios. Y es maravilloso entender estos principios, porque de ahí viene la homosexualidad. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Recuerde que la homosexualidad es una pasión vergonzosa. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios abomina la homosexualidad. Y hermanos, y quiero darles un consejo, y quiero que no lo tomen a mal. Pero debemos tener cuidado con el lenguaje que usa el mundo. Una dama ve a otra hermana y le manda, hermana, un besito para ti. Te amo, mi hermano. Ese lenguaje que usa el mundo no es un lenguaje bíblico. De hecho, una mujer dándole besitos, mandándole a otra mujer y diciéndole te amo, eso no es bíblico, hermano. El amor entre nosotros se expresa con hechos, no de esa manera. Esas son maneras de tratar un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, pero no un hombre a un hombre ni una mujer a una mujer. Ese idioma es del mundo, no de la Biblia. No de la Biblia, hermanos. Y es bueno, hermanos, que el amor entre nosotros como hermanos demuestre. Porque es muy fácil decirle una mujer a otra mujer, te amo, mi hermana, de palabras, pero no de hechos. El hecho, dice la Biblia, amen en hecho y en verdad, no de palabras. Y es el idioma que el mundo tiene para mostrar su homosexualidad, pero no para mostrar el verdadero amor, el amor de Dios que se muestra con hechos. Dios amó a toda su creación. Y cuando Dios ama, cuando Dios te dice te amo, le está hablando más a usted como parte de un cuerpo que a usted individualmente. Como parte de un cuerpo, porque le está amando a su iglesia. Cuando Cristo le dice a su pueblo te amo, ¿a quién está hablando? ¿A una persona individual? A su esposa. Le está hablando a su esposa. Y él sí puede dirigirse. Porque usted puede decir, pero vea, pastor, Jesús es un hombre y me dice a mí que me ama como hombre.
Qué pena, pero usted es miembro de una iglesia. Usted es parte de un cuerpo que es su iglesia. Cristo le está diciendo te amo. ¿A quién? A una dama delante de él. Y no porque uno sea dama, sino porque Dios muestra al conjunto de todos los creyentes como la amada iglesia. A la amada iglesia. Y expresa el amor por una nación, por un pueblo, que es el pueblo de Israel. De maneras distintas, pero no de manera. El amor erótico es entre hombre y mujer. Y el mandar besitos y el decir te amo es un idioma entre hombre y mujer. Marido y mujer. Son idiomas que la Biblia solamente usa para la pareja, no más. No para nadie más. Por eso, hermanos, es bueno entender esos textos porque nosotros estamos metidos en un sistema mundano. Y Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Salid del medio de ese mundo. Salgan de ese medio de ese mundo. Por eso la Biblia nos manda que nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está escrito. Y es bueno que entendamos estos textos, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 9 al 11. Porque tenemos una solución allí, hermanos, para estos problemas en la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, hermanos. ¿Qué hacer, hermanos, con personas que practican fornicación, homosexualidad, adulterio o todas estas cosas en la iglesia? Aquí está la solución. Porque nosotros tenemos que aborrecer estos pecados, pero también tenemos que corregir esto en la iglesia. Voy a leer desde el versículo 7. 1 Corintios capítulo 6. Así que por cierto, ya es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto quiere decir que cualquier creyente que practica estas cosas no ha sido lavado, ni justificado, ni perdonado. Otra pregunta, no es creyente. No es creyente. Y si lo es, entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Vamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9 en adelante. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ya nos liberó de esta maldición, de esta esclavitud del pecado. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es interesante cuando usted mira estos versículos, hágase la pregunta, ¿con quién hay que tener más misericordia? Usemos ese término. ¿Con el impío o con el creyente que practica estas cosas? Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Escuche, si la fornicación, si el adulterio, si la homosexualidad o cualquier pecado de eso es abominable delante de Dios, quien lo practica también es abominable en la iglesia. Si esas cosas son perversión, el que las practica es un perverso. Por eso el versículo 13, porque los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso entre vosotros. Ahora hago la pregunta más directa, hermanos. ¿Y qué pasaría si fuera uno de nuestros hijos? Y usted es una persona que ha consagrado su hogar y su vida al Señor. ¿Qué pasaría si es uno de los hijos los que practican estas cosas? ¿Lo quitaría del medio del hogar también?
¿Lo sacaría o lo dejaría en su casa? Recuerde que Adán por un solo pecado fue echado del huerto, por uno solo. Y no fue fornicación ni adulterio. Fue haberse comido una fruta que dijeron que no se comiera. Y fue echado, sacado y echado del huerto. Se le quitó todos los privilegios. Por eso, hermanos, porque es necesario entender muy claramente todas estas cosas y mirar bien. Antes de pasar a la siguiente, recuerden, hermanos, que es homosexualidad, porque hoy en día entre muchos cristianos no practican ni el bestialismo ni la homosexualidad de acostarse con hombres y acostarse con mujeres, pero están practicando el sexo anal, las parejas, y eso también es homosexualidad. Todo eso es perversión delante de Dios, porque todo eso es contra naturaleza y Dios aborrece eso, y Dios quiere que cada uno del pueblo se aparte. Usted va a encontrar personas que practican dentro de los creyentes todas esas cosas y tendrá que sentarlos y mostrarles por la Biblia que es perversión delante de Dios, porque es contra naturaleza. Por eso, hermanos, tenemos que mirar, Dios hizo las cosas naturalmente y Dios quiere que nosotros vivamos dentro de esos principios. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Otro pecado que es la fornicación. La palabra fornicación incluye toda clase de perversión sexual, cualquiera, hermanos. Cuando uno mira todos estos textos, la verdad, hermano, uno debe preguntarse. Y uno a veces, con el corazón de uno lo tratarían de legalista, de otra cosa, pero debe mirar realmente uno qué hace. Porque hoy en día la mayoría de estas cosas para el mundo es normal. El exhibicionismo, la desnudez, todo esto es normal ya dentro del pueblo, dentro del mundo. Y a veces para el pueblo es tan normal las cosas que Dios prohíbe. Versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación, recuerden, hermanos, incluye cualquier pecado que la parte sexual, cualquiera. De hecho, incluye los que ya hemos visto antes: la homosexualidad, la bestialidad, el adulterio, todo eso también lo incluye. Es interesante que cualquier pecado que se cometa, aparte del pecado sexual, está siempre fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual está dentro y con todo el cuerpo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque cualquier pecado, aún un pensamiento, afecta todo el cuerpo. Quiero que vayamos al libro de Proverbios sin perder 1 Corintios, por favor. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Nuestra juventud está pecando por la ignorancia de sus corazones y porque nosotros no estamos tomando en cuenta lo que se está viviendo en el mundo, que es perverso delante de Dios. En el versículo 32 dice: el que comete adulterio, que es una especie de fornicación, pero tiene que ver, el adulterio es fornicación entre casados, digamos así. La persona casada que es infiel, eso se llama adulterio, ¿cierto? Y la fornicación incluye los solteros y cualquier clase de pecado sexual. De hecho, toda clase de películas morbosas, todo eso tiene dentro de la fornicación. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Miren, hermanos, recuerde que lo que estábamos hablando el domingo pasado, el pecado la tentación no nos busca a nosotros buscamos la tentación. El pecado no nos busca a nosotros porque está entre nosotros buscamos el pecado, buscamos la ocasión para pecar. Todos pecamos desde un punto de vista programado, programamos para hacerlo y lo hacemos. Por eso el texto dice, el versículo: el que comete adulterio es porque le falta entendimiento. Y por eso la necesidad de instruir, hermanos, la iglesia, de instruir la familia, de instruir el entorno nuestro sobre esos temas. Corrompe su alma el que tal hace. Aquí la palabra alma es ser, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo.
Un pecado sexual afecta la relación con Dios. Un pecado sexual afecta la relación interpersonal. Y un pecado sexual afecta el cuerpo. Daña la relación con Dios, daña las emociones y puede dañar el cuerpo. Cuando es ilícito, cuando se hace fuera del contexto del matrimonio y de la manera correcta con su esposa y con su esposo. Porque 1 Corintios también habla de no tener la esposa en acto de concupiscencia como los impíos. Sigue diciendo el versículo 33. Consecuencias, heridas y vergüenza hallará el que sea adúltero, y su afrenta nunca será borrada. Porque aunque se perdone el pecado de la infidelidad, la persona siempre recordará que fue infiel, y la otra persona nunca se le borrará que le fue infiel. Y mucho más cuando de pronto por esa infidelidad hay hijos por fuera, eso le va a recordar toda la vida que falló. Es triste ver muchos cristianos que dicen, no, yo tuve una vida sexual tan, gracias a Dios que no tuve hijos. Esa es la justificación de ellos, gracias a Dios que no tuve hijos. Pero delante de Dios no, ni lo uno ni lo otro, porque Dios no quiere hijos de fornicación, pero tampoco quiere que forniquemos. Y esa es la base primera, no forniquen, para que no tengan hijos de fornicación, sino hijos bendecidos dentro del hogar. Y el versículo 34 dice, porque los celos, otra consecuencia, toda persona que ha cometido fornicación, ha pecado sexualmente antes del matrimonio, por lo general, sufre de celos. Son consecuencias. Y toda persona que ha sido infiel, lamentablemente será celada y sufre de celos. ¿Sabe que la persona que es infiel piensa que el otro también le es? Y no le gusta que lo vigilen, pero vigila, para que el otro no haga lo que él está haciendo. Pero la persona que ha sido afectada, de una vez que sabe, es dañada y automáticamente se le da lugar para los celos. Para los celos. Por eso el texto dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Porque lamentablemente el pecado sexual trae como consecuencia venganza. Venganza. Ustedes han visto cómo la mayoría de hombres pedófilos y todas estas personas son personas abusadas, ¿cierto? Y la venganza es hacerlo lo mismo. Y el versículo 35 dice, no aceptará ni rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Solo Cristo revierte estas consecuencias, solo Cristo. Porque Cristo sí puede hacer que uno olvide, Cristo sí puede hacer que uno perdone y que uno pase por alto y que no vuelva a recordar, porque Cristo es capaz de echar todas esas cosas atrás y dejarlas en la basura, pero uno personalmente no es capaz. Por eso, si alguno ha sufrido consecuencias de fornicación o adulterio y no es capaz de olvidar, necesita descansar en el Señor y necesita dejar que el Señor cambie su mente, porque el Señor quiere y puede. Vamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 6, versículo 18, donde dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, hermanos, recuerden, ya como creyentes esta dimensión es mucho más grande. Porque el pecado sexual, sea mental o en hecho, no solamente perjudica a usted en su cuerpo, sino que perjudica al cuerpo de Cristo. Recuerden, hermanos, porque esto es serio. Algunos piensan que porque no los ven, pueden hacerlo. Que porque no oyen nuestro pensamiento, podemos pensarlo. Pero perjudica el ser nuestro. Y recuerde que en el cuerpo de Cristo usted es una célula. Y perjudicamos todo el cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Hablemos de un ejemplo claro en la Biblia. David adulteró, ¿cierto? Él debía morir. Dios en su misericordia remitió su pecado y murió un inocente por él. Pero el cuerpo de una persona tuvo que ser afectada por el pecado de él. Él perjudicó a su familia. Hasta el día de hoy no se ha apartado la espada de la familia de David. No se ha apartado. Y como no se ha apartado la espada de la familia de David, tampoco se ha apartado la espada de la nación. Porque el que pecó fue un rey. Perjudicó su cuerpo, perjudicó a su propio hijo
perjudicó su familia y perjudicó toda una nación. Porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si es el varón, destruirá a su esposa y a sus hijos. Si es la esposa, destruirá a su esposo y a sus hijos. Si son los hijos, destruirán su vida y también pueden destruir la relación con sus padres y destruir a sus propios padres, porque meten en riesgo a sus propios padres. Y su cuerpo puede morir, porque es parte de las consecuencias que la Biblia habla. Por eso es maravilloso entender esos principios, hermanos, y entender la necesidad de enseñar esto y mirar que Dios quiere un pueblo santo. Y vaya que Satanás sí tiene armado una buena armazón, para toda la redundancia, para hacernos caer. Y vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14. Éxodo 20, 14. ¿Cómo dice el séptimo mandamiento de la ley de Dios? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Básicamente está hablando, hermanos. Recuerden que la palabra adulterar, ¿cierto?, es cambiar la esencia de las cosas. Es ser infiel al componente inicial. Eso se llama adulterar. Ser infiel al componente inicial. Si usted adultera el agua, échale una gota de limón. La adulteró toda, ¿cierto? La palabra adulterar es cambiar los ingredientes iniciales, básicamente, naturales. Y básicamente este término, esta palabra está dirigida a los casados. Al hombre casado, a la mujer casada. No serás infiel a la mujer o al hombre de tu juventud. Y recuerdo que dice la Biblia, cualquiera que está casado y mira a cualquier mujer, la que sea, y la codicia en su corazón, dice, ya adulteró en su corazón. El solo hecho de codiciar a una mujer, o desear a una mujer, o un hombre. ¿Usted ha escuchado mujeres que le dicen a su marido, vea al marido de fulana de tal, mire cómo es de cariñoso y usted no lo es? Pregunta, ¿en su corazón ha codiciado a ese hombre? Claro que sí, lo ha codiciado ya. Y quisiera que su marido fuera como ese. Lástima que no tengo a ese. Pero esa mujer lo está cambiando a ese también por las cualidades del otro. Porque ese es cariñoso nomás. No sirve para nada más, no barre, no tapea, no plancha. Solo cariñito. Adulterio, hermano, es tan fácil adulterar. Recuerden lo que dice la Biblia en el 10º mandamiento: no codiciarás. No codiciarás nada de lo ajeno. La Iglesia Católica dice la mujer de tu prójimo. No, es no codiciarás nada de tu prójimo. Ni el perro, ni el gato, ni el carro, ni la casa, ni la mujer, ni el hijo. Nada. Es violación a la ley de Dios. No codiciarás. Yo le decía una vez a las mujeres que la mujer llegara a cualquier jardín. ¡Ay, tan linda esa flor! Y algunas no piden, roban. ¿Cierto? Porque una patica, un gajito. Pueden admirar todas las cosas, admírenlas y pidan, pero no codicien ni roben. Hermanos, recuerden que el adulterio sencillamente es ser infiel. El adulterio es amar algo más que otra cosa. Es adulterio. Cuando yo amo más esto que esto, es adulterio y se convierte en idolatría al mismo tiempo. Porque la idolatría es adulterio espiritual. Toda clase de idolatría es adulterio espiritual. Yo estoy amando algo más que a Dios. Por eso Santiago escribe, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el solo hecho de tener amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y esa enemistad la llama adulterio. Adúlteros. O almas adúlteras. Y el adulterio exactamente lo trata desde el punto de vista de sencillamente amar, o ser amigo nada más, ser amigo nada más del mundo. Ya nos trata como adúlteros. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces nosotros tenemos amistades
más profundas que con las de nuestra pareja. Y eso puede ser adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Venga, hermana, es que lo que yo puedo hablar contigo no lo puedo hablar con mi esposo. O venga, hermano o hermana, venga a hablar porque lo que no puedo hablar contigo no lo puedo hablar con mi esposa. Eso es adulterio. Tener una amistad más grande con alguien que con su propia pareja. Y esto suena como legalismo. Pero Santiago es muy claro. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y conozco cantidad de hombres y mujeres que han pecado, han caído sexualmente sencillamente por confiarle a otra persona cosas que no le confían a su pareja. Y le comentan a otras personas lo que no le comentan a sus parejas y terminan siendo arrullados en los brazos ajenos por no tener en cuenta el peligro que corre uno con la inmoralidad sexual. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo 5, 28. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mire, hermano, esas dos palabras que están en Génesis capítulo 3, no sé si usted la ha mirado, pero están en Génesis 3. ¿Qué debe hacer uno con algo que peca? Algo que es motivo de peligro de daño. Primero hay que sacarlo y después hay que echarlo. Mire, son las mismas palabras que el Señor usó con Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán y Eva? Sacarlos. Y después de sacarlos, echarlos. Se trata de hacer un juicio correcto, de poner un tate quieto ahora y ya. Porque de lo contrario, hermanos, eso nos puede llevar a la muerte. Si el Señor no hubiese sacado a Adán y no lo hubiese echado, ellos hubiesen vuelto a comer del árbol de la vida y hubiesen permanecido muertos para siempre. Hay que hacer lo que el Señor hizo, sacar eso, echarlo y poner una espada. O sea, un veredicto completo. Por eso dice la Biblia en Colosenses 3:5, hagan morir en ustedes. Es interesante, hagan morir en ustedes fornicación, adulterio, toda clase de perversión sexual hay que hacerla morir ya y ahora. Porque si no nos puede matar. Hermanos, recuerden que todos los pecados sexuales están dentro de los pecados que reciben muerte como consecuencia primaria en los procesos, como la hechicería, como la idolatría, como la rebelión a los padres, reciben muerte, como la falsa adoración, como el mentirle a Dios, son pecados dignos de muerte instantánea, usando el mismo término, ¿no? O sea, son pecados que llevan a la muerte automáticamente como primer paso de un juicio. Todos los demás se hacen procesos y se busca restaurar, arreglar, pero esto es ojo por ojo y diente por diente. Por eso, hermanos, Dios ama la santidad. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, habla al pueblo de Israel y dile, santos seréis, porque yo, Jehová, vuestro Dios, santo soy. Recuerden que Dios le dio una orden a David. Todo fornicario, todo adúltero, todo homosexual, todo hechicero, debe morir. Raerás esa plaga del reino. Básicamente, se le dio la orden a David. Porque es una plaga dentro del pueblo. Dios no lo permite. Y la iglesia debe salir de en medio de todo esto. Y tenemos que practicar santidad en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia y en todo. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios para que Dios no nos exponga a juicio y la iglesia no tenga que llevar a juicio a ninguno. Y cuidemos, hermano, nuestra vida para cuidar también nuestro hogar. Y que sea el Señor quien nos fortalezca para hacer las cosas como deben ser. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ir a las Escrituras. Estamos en tiempo, Dios, donde esta palabra puede sonar dura, porque estamos en tiempos donde nos hemos acostumbrado a los pecados del mundo, donde vemos las cosas tan normales, tan cotidianas, como parte de la cultura, como parte de nuestra sociedad, como algo tan natural hoy en día. Pero tú sigues siendo Dios que ve las cosas aborrecibles y que aborrece el pecado y que ve, Señor, todas estas cosas como depravables delante de ti, perversas delante de ti. Lloramos para que nos den los ojos tuyos para ver las cosas como tú las ves,
y nos dé la gracia de ser misericordiosos también en los procesos para con la gente, pero aborreciendo el pecado y aún las cosas contaminadas por sus propias vidas. Pedimos perdón en todo aquello, Dios, que hemos pecado, en todo aquello que hemos consentido, en todo aquello que no hemos vivido correctamente, y oro, Dios, por la santidad de un pueblo que tú quieres y vienes a recoger. Por la santidad de un pueblo, Dios, que es tu esposa. Oramos, Dios, para ser hallados limpios delante de ti y no sucios, para ser hallados, Dios, como tú quieres realmente, Señor. Una iglesia limpia, santa y sin mancha. Y oramos para que todo nuestro diario vivir sea una vida de santidad. Enséñanos, Dios, a seleccionar lo que hacemos, a seleccionar lo que vemos, a seleccionar lo que oímos, y a aborrecer y desechar lo malo, Dios, y retener lo bueno. Y oramos, Dios, para seguir predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio, para que muchos más te conozcan. La gracia tuya sea sobre todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.